Hay algo que deberías saber antes de que este día avance. Ahora mismo, mientras el mundo duerme o se despierta apresurado, mientras la mayoría de las personas abre los ojos y ya empieza a cargarse de ansiedad, de noticias oscuras, de preocupaciones que se acumulan como piedras sobre el pecho, hay fuerzas operando en las sombras que la mayoría de los seres humanos no puede ver. No es una metáfora, no es una figura literaria. Es una realidad espiritual. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Efesios 6 y 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que la guerra más real que existe no ocurre en pantallas, no ocurre en noticias, no ocurre en los conflictos que ves con tus ojos físicos. Ocurre en una dimensión que la mayoría de las personas ignora por completo. Ocurre en el espíritu, ocurre en los pensamientos, ocurre en los sueños, ocurre en los momentos de silencio cuando algo oscuro intenta instalarse en tu mente y hacerte creer que no hay salida, que estás solo, que Dios no te escucha, que las fuerzas del mal son más poderosas que el Dios que te creó. Pero hay una verdad que el enemigo no quiere que conozcas. Hay una verdad que las tinieblas temen. Hay una promesa que, cuando es pronunciada con fe genuina, hace retroceder todo lo que fue enviado contra ti. Hay un salmo antiguo, escrito hace miles de años, que sigue siendo hoy la declaración espiritual más poderosa que un ser humano puede pronunciar sobre su vida, su familia, su hogar, su mente y su destino. Ese salmo es el Salmo 91, y esta no es simplemente una oración devocional suave para comenzar bien el día. Esto es una declaración de guerra espiritual. Esto es una armadura que se pone sobre tu vida. Esto es un escudo que se levanta entre tú y cada flecha que fue disparada contra ti. Esto es un decreto celestial que pone en movimiento ejércitos de ángeles alrededor de tu existencia. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Si esta oración llegó a ti en este momento, es porque hay algo específico en tu vida que necesita ser cubierto, protegido, declarado y sellado bajo la autoridad del Dios Altísimo. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo que va a tomar solo un momento. Si llegaste aquí porque tu alma estaba buscando esta palabra, suscríbete al canal ahora mismo, porque esta oración de hoy es solo una de las que tenemos preparadas para ti. Mañana hay otra, y el día siguiente también. Cada día una palabra que cubre, que fortalece, que declara victoria. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y escribe en los comentarios Salmo 91 sobre mi vida como tu primera declaración de fe antes de que comencemos. Así que quiero pedirte algo antes de que sigamos. Cierra los ojos por un momento, respira profundo, suelta los hombros y abre el corazón. Porque lo que vamos a hacer aquí juntos no es solo escuchar palabras bonitas. Vamos a entrar en la presencia del Dios que no duerme, del Dios que no falla, del Dios que ya conoce tu nombre, tu historia, tu herida y tu necesidad. Y vamos a declarar juntos, con voz y con espíritu, que esta vida está cubierta por Él. Comencemos. Padre Celestial, Dios del universo, Señor de lo visible y de lo invisible. En este momento, desde donde quiera que se encuentre quien escucha esta oración, sea que estés en tu habitación con las cortinas cerradas, sea que estés en el camino al trabajo con el corazón pesado, sea que estés despertando en medio de la noche sin poder dormir, sea que estés buscando una señal de que todavía hay esperanza para tu situación. En este momento, Padre, nos presentamos ante tu trono con una sola certeza, que tú estás aquí, que tú estás presente, que tú no te fuiste, que tú no te cansaste, que tú no abandonaste a los tuyos. Tu palabra dice en Hebreos 13 y 5, no te desampararé, ni te dejaré. Esa no es solo una frase de consuelo, esa es una declaración del carácter eterno de Dios.
Es una promesa que no caduca, que no tiene letra pequeña, que no depende de nuestra conducta perfecta ni de nuestra fe perfecta, sino de la naturaleza inmutable de quien la pronunció. Y ese mismo Dios que habló esas palabras es el Dios que hoy escucha esta oración. Señor, antes de pronunciar cualquier declaración, antes de levantar cualquier escudo, antes de reclamar cualquier promesa del Salmo 91, queremos detenernos aquí, en tu presencia, y simplemente reconocerte. Reconocerte como el creador de todo lo que existe. Reconocerte como el sustentador de todo lo que respira. Reconocerte como el único que tiene autoridad absoluta sobre todo lo visible y todo lo invisible. Reconocerte como el Dios que fue, que es y que ha de venir. Reconocerte como el Padre que conoce a sus hijos por nombre, que conoce el número de cabellos de nuestra cabeza, que conoce la profundidad de cada herida, el peso de cada carga, la extensión de cada miedo y la historia de cada lágrima que alguna vez cayó en la oscuridad sin que nadie la viera. Tú las viste, tú las ves, tú siempre estuviste mirando, y no solo mirabas, estabas actuando. Estabas tejiendo, estabas preparando, estabas ordenando los pasos incluso en los momentos en que se sentía como si el camino hubiera desaparecido por completo. Padre, que la persona que escucha esto ahora mismo sienta tu presencia de una manera que no puede fabricar con la razón, que no sea solo emoción, que sea el Espíritu Santo tocando lo más profundo del alma con la certeza de que esto es real, de que tú eres real, de que tu cuidado es real y de que la protección que estamos a punto de declarar no son solo palabras, son verdades espirituales que tienen poder para cambiar realidades. Entra en este momento, Señor. Llénalo, hazte presente, porque desde este instante, cada palabra que se pronuncia aquí es una declaración de guerra contra todo lo que fue enviado para destruir, robar y matar. Y es una declaración de vida, de paz y de victoria en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Necesito que entendamos algo juntos. El enemigo de tu alma no trabaja con métodos burdos y obvios. No llega anunciando su presencia. No se presenta con nombre y apellido. No te dice directamente, vengo a destruirte. Ese no es su método. Su método es la sutileza. Trabaja a través de pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Trabaja a través de palabras que otros dijeron sobre ti hace años y que todavía resuenan como verdad en tu interior. Trabaja a través de patrones de derrota que se repiten generación tras generación en las familias y que la mayoría de las personas simplemente acepta como la forma en que son las cosas. Trabaja a través del agotamiento, del desánimo, de la duda semilla que se planta en el corazón en los momentos de vulnerabilidad. Trabaja a través de relaciones que drenan, de puertas que no se abren, de sueños que se retrasan, de enfermedades que llegan sin aviso, de accidentes que parecen coincidir con momentos de avance espiritual. No es paranoia espiritual, es discernimiento. Y la persona que vive sin este discernimiento vive expuesta, sin saberlo. Vive peleando batallas en el plano físico que tienen su origen en el plano espiritual. Vive tratando síntomas mientras la raíz sigue activa. Vive preguntándose por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, algo siempre parece bloquear el avance. Pero hay buenas noticias, enormes, monumentales, gloriosas buenas noticias. El Dios en el que confiamos no es un Dios que mira desde lejos sin poder hacer nada. No es un Dios ausente, distraído, limitado o impotente. Es el Dios altísimo, el omnipotente, el que no tiene rival, el que no tiene igual, el que existe antes de que existiera el tiempo y que existirá cuando el tiempo haya terminado. Y ese Dios dijo en el Salmo 90, y un algo que el enemigo no puede revertir, no puede neutralizar, no puede cancelar. Dijo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto,
por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el contrato eterno. Esa es la garantía divina sobre la vida del que habita al abrigo del Altísimo. Y hoy, en esta oración, vamos a activar esa garantía sobre cada área de tu vida. Padre, comenzamos ahora a declarar el Salmo 90 y un versículo por versículo, no como un texto que recitamos de memoria, sino como una espada que empuñamos con fe, como una armadura que nos ponemos deliberadamente sobre cada área de nuestra vida, como una declaración soberana de que esta vida pertenece al Altísimo y ninguna fuerza del infierno tiene derecho sobre lo que Dios cubrió con su sangre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, declaro que habito en ti. No solo te visito cuando hay crisis, no solo te busco cuando el miedo me persigue. Declaro que hago de tu presencia mi hogar espiritual permanente, que mi alma conoce el camino de regreso a ti y elige ese camino todos los días. Que habitar en ti no es un acto de emergencia, sino una postura de vida. Que tu sombra, Dios omnipotente, es el lugar donde elijo vivir, respirar, pensar y actuar. Y porque habito en ti, morará bajo tu sombra. Que esa sombra caiga ahora mismo sobre mi mente, sobre mis miedos, sobre mis relaciones, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre mi familia y sobre todo lo que me fue confiado. Que ningún rayo de maldad atraviese esa sombra. Que ninguna flecha del enemigo pueda penetrar donde tú moras. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta no es solo una declaración de labios, esta es la confesión más profunda de mi ser. Tú eres mi esperanza, no las circunstancias favorables, no las personas que me prometen ayuda, no mis propias fuerzas ni mi propia inteligencia. Tú, solo tú eres mi castillo, mi fortaleza indestructible, mi lugar de refugio que no puede ser derribado por ningún ataque, por ninguna estrategia del enemigo, por ninguna tormenta de la vida. En ti confiaré, no cuando vea resultados, no cuando entienda el plan completo, no cuando las circunstancias mejoren. Confiaré ahora, confiaré en el proceso, confiaré en el silencio, confiaré en la oscuridad, confiaré cuando la lógica diga que no hay razón para confiar. Porque la fe no es una emoción que depende de evidencias visibles. La fe es una certeza que encuentra su ancla en el carácter eterno de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Padre, en este momento declaro protección contra todo lazo que fue tendido en mi camino, todo lazo visible e invisible, todo plan diseñado en las sombras para atraparme, para detenerme, para destruirme. Todo engaño que fue enviado para hacerme caer en errores que me cuesten la vida, la familia, la salud o el destino. Libérame de todo lazo. Declaro que los ojos espirituales que me fueron dados son capaces de discernir los peligros antes de que me alcancen. Que el Espíritu Santo habla anticipadamente, advierte a tiempo, redirige mis pasos cuando el camino que parece bueno en realidad lleva a una trampa. Y de la peste destructora, de todo lo que destruye silenciosamente, la enfermedad que avanza sin síntomas, el veneno emocional que corroe desde adentro, la influencia oscura que opera en las relaciones más cercanas, el espíritu de muerte que a veces opera incluso a través de personas que ni siquiera saben que son instrumentos de destrucción. De todo eso me libera Dios. De todo eso me protege el Altísimo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan poderosa, Señor! Las alas, la ternura del Padre que protege a sus crías con la misma ternura con que un águila cubre a sus polluelos durante la tormenta. No es solo poder, es amor. No es solo autoridad, es cuidado.
La protección de Dios no es fría y distante, es íntima, es personal. Es el abrazo del Padre Eterno sobre un hijo que está siendo amenazado por fuerzas que lo superan, y su verdad es escudo y adarga. Señor, que tu palabra sea el escudo que va delante de mí, que cuando el enemigo lance mentiras sobre mi identidad, que no valgo, que soy demasiado para ser amado, que mis errores me descalifican para ser usado, que mi historia mancha mi futuro, que esas mentiras choquen contra el escudo de tu verdad y caigan sin efecto. Soy quien tú dices que soy, no quien el enemigo dice que soy, no quien mis heridas del pasado dicen que soy, no quien mis fracasos parecen confirmar que soy. Soy quien la palabra de Dios declara que soy: amado, perdonado, redimido, libre, cubierto y guardado. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, en este momento decreto la destitución del miedo sobre mi vida. No temerás el terror nocturno. Señor, cuántas noches han sido arrebatadas por el terror. Cuántas madrugadas en las que el corazón se acelera sin razón aparente, en las que los pensamientos oscuros llegan con una intensidad que parece imposible de resistir, en las que el alma tiembla frente a sombras que no tienen nombre pero que parecen enormes. Ese terror es una herramienta del enemigo, es un espíritu de miedo que opera en las horas vulnerables. Hoy lo desalojo, hoy lo expulso. Hoy declaro que esas noches no le pertenecen al enemigo, le pertenecen a Dios, ni saeta que vuele de día. Las amenazas que llegan en plena luz, de frente, en el trabajo, en las relaciones, en las palabras que otros pronuncian con intención de herir. Las noticias que desequilibran, las llamadas que llevan malas noticias, los diagnósticos que paralizan. Todo lo que llega de frente durante el día con intención de derribarte, ninguna de esas saetas encontrará blanco en una vida cubierta por el Altísimo, ni pestilencia que ande en oscuridad. Las enfermedades que trabajan silenciosamente, los ataques físicos, mentales y emocionales que operan sin anunciarse. Decreto que el cuerpo que Dios me dio está bajo su cobertura, que su salud divina fluye por cada célula, cada tejido, cada sistema de este cuerpo, que ninguna enfermedad tiene autoridad para instalarse donde el Espíritu de Dios mora, ni mortandad que en medio del día destruya. La destrucción repentina, los accidentes, las pérdidas súbitas, los giros imprevistos que cambian todo en un instante. Sobre eso también hay cobertura divina. Sobre eso también el Altísimo tiene control. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esta es una de las declaraciones más impactantes del Salmo 91. No dice que no habrá calamidad en el mundo. No dice que la vida de fe es una burbuja donde nada malo ocurre alrededor. Dice que caerán 1000 a tu lado. Dice que a tu derecha caerán 10.000. El mundo a tu alrededor puede estar en caos. Las noticias pueden ser oscuras. La economía puede temblar. Las instituciones pueden fallar. Pero a ti no llegará. Esta no es arrogancia espiritual. No es la creencia de que merecemos más que otros. Es la promesa del pacto. Es la consecuencia de habitar al abrigo del Altísimo. Es la diferencia que hace la cobertura de Dios sobre una vida rendida a Él. Padre, declaro eso hoy, que la calamidad que opera alrededor de mi vida no tiene acceso a mi interior, que los planes de destrucción que se forman en las sombras no pueden alcanzar lo que está escondido bajo tu sombra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Señor, ¿cuántas veces hemos visto a personas que operan en la injusticia prosperar aparentemente? ¿Cuántas veces la maldad parece ser recompensada con éxito? ¿Cuántas veces el alma se pregunta si hay justicia? Tu palabra dice, sí, Él ve, y hay recompensa.
no siempre en el tiempo que esperamos, no siempre en la forma que imaginamos, pero la justicia de Dios no falla. La maldad tiene un límite. La injusticia tiene una fecha de vencimiento. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la llave que abre todo lo demás, Padre. El acceso a la protección del Salmo 90 no es automático, no es universal. Es para quien ha puesto al Señor por habitación, para quien ha tomado la decisión deliberada, consciente y comprometida de hacer de Dios su morada, de habitar en Él no solo en los momentos de crisis, sino como un estilo de vida. Los ángeles que están alrededor de mi vida ahora mismo, que no puedo ver con ojos físicos, pero que son absolutamente reales, tienen una misión específica y permanente. Son guardas que no duermen, son escudos que no se cansan, son ejecutores de la voluntad divina en el plano espiritual que rodea mi existencia. Padre, activo esa promesa hoy. Declaro que los ángeles asignados a mi vida están cumpliendo su misión, que están en mi trayecto al trabajo, que están alrededor de mis hijos en la escuela, que están en la habitación del hospital donde está mi familiar enfermo, que están en la reunión donde se tomarán decisiones que afectan mi futuro, que están en el camino de regreso a casa cuando el cansancio hace que la atención falle. En todos mis caminos, en cada uno de ellos, en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Las manos de los ángeles, las manos del Altísimo extendidas a través de sus mensajeros para que el tropiezo no ocurra, para que la caída no sea definitiva, para que cuando el pie vacile, porque a veces vacila, haya manos que sostengan antes de que el golpe llegue al piso. ¿Cuántas veces has sentido que ibas a caer y algo te sostuvo? ¿Cuántas veces estuviste a punto de tomar una decisión desastrosa y algo te detuvo justo a tiempo? ¿Cuántas veces el camino se veía cerrado y una puerta apareció donde nadie la esperaba? ¿Cuántas veces casi te pasó algo terrible y por razones que ni tú mismo puedes explicar, no pasó? Esas son las manos de los ángeles, Padre. Esas son las manos del Altísimo operando sobre una vida cubierta por su promesa. Y hoy declaro que esa cobertura sigue activa. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta es la parte de la protección activa. No solo defensiva, sino ofensiva. No solo somos cubiertos, somos capacitados para pisar sobre las fuerzas que intentaron pisarnos a nosotros. El león que ruge buscando a quien devorar, pisado. El áspid que serpentea con su veneno silencioso, pisado. El dragón que representa las fuerzas más oscuras del infierno, pisado bajo los pies del que camina en autoridad espiritual. Jesús dijo en Lucas 10 y 19, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una autoridad que ganamos, es una autoridad que recibimos, delegada por Cristo sobre todo lo que se levantó contra nosotros, y hoy la ejercemos. Declaro que toda fuerza espiritual que operó contra mi vida, contra mi familia, contra mi propósito, contra mi salud y contra mi paz está bajo los pies de quien camina en la autoridad del nombre de Jesús. No con arrogancia, con fe, no con orgullo, con certeza, no porque seamos grandes, sino porque Él es grande y nosotros estamos en Él. Y ahora llega la parte del Salmo 90 y un que más debería sacudir tu alma. Hasta este punto, el Salmo habló sobre el creyente, pero en los últimos versículos la voz cambia. Ahora habla Dios mismo. Y lo que Dios dice sobre ti en estos versículos es tan poderoso, tan personal, tan contundente, que necesito que te detengas aquí y recibas estas palabras directamente al corazón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Escuchaste eso? Yo también lo libraré. Dios dice yo. Dios habla en primera persona.
No haré que alguien lo libre. No eventualmente algo lo librará. Yo, el Dios Altísimo, el Omnipotente, el Señor de los ejércitos, yo lo libraré. La liberación es una promesa personal de Dios. No depende de cuántas oraciones hayas acumulado. No depende de si tienes el historial espiritual más impecable. Depende de una sola condición, que en Él hayas puesto tu amor, que genuinamente, desde el interior más profundo, hayas decidido que Él es tu morada, tu esperanza y tu Señor. Y si esa es tu postura de vida hoy, la promesa es tuya. Padre, para quien escucha esto ahora mismo y está esperando ser liberado de algo que lo tiene atrapado desde hace demasiado tiempo, una adicción, una relación destructiva, una enfermedad, una deuda, un patrón de derrota que se repite, una depresión que no cede, un miedo que paraliza, esta es tu palabra directa para ellos: yo los libraré. No tal vez, no, si se mejoran suficiente, yo los libraré. Recibe eso en este momento. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El nombre de Dios no es solo una palabra. En la Biblia, el nombre representa el carácter, la naturaleza, la esencia de quien lo lleva. Conocer el nombre de Dios significa conocer quién es Él realmente. No el Dios del folclore religioso, no el Dios de las reglas y el castigo que muchos aprendieron en la infancia, sino el Dios que se reveló como Padre en Cristo Jesús, el Dios que es amor, el Dios que es misericordia, el Dios que restaura, el Dios que no abandona a sus hijos en el foso más profundo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida, no solo años en la tierra, vida larga en profundidad, vida larga en propósito, vida larga en plenitud, una vida que no se acaba antes de haber cumplido lo que vino a cumplir, una vida que no es cortada prematuramente por obra del enemigo, una vida saciada, satisfecha, completa. Y salvación, no solo la salvación del alma, aunque esa es la mayor, sino salvación en el sentido más amplio del hebreo: shalom, paz, salud, restauración, bienestar total, nada faltando. Eso es lo que Dios prometió para quien habita al abrigo del Altísimo. Y yo creo que eso incluye a quien está escuchando esto ahora mismo. Padre Celestial, llegó el momento de entrar en guerra espiritual activa. No con miedo, con autoridad, no con desesperación, con fe establecida, no como quien suplica que el enemigo se vaya, sino como quien sabe que el enemigo ya fue derrotado en la cruz y lo declara con la certeza de quien conoce el resultado final. Quien conoce ese nombre, Dios lo pone en alto, fuera del alcance del enemigo, en una posición de victoria espiritual que no depende de lo que ocurre alrededor, sino de la postura del corazón. Señor, ponme en alto, no para que otros me vean, sino para que el enemigo no pueda alcanzarme. Me invocará y yo le responderé. Esto es una promesa bilateral. Yo llamo, tú respondes, sin excepciones, sin condicionamientos complicados, sin puertas cerradas. ¿Cuántas veces el alma ha dudado de esto? ¿Cuántas noches la oración se sintió como hablarle a una pared? Pero su palabra es clara, Él responde. No siempre de la manera que imaginamos, pero responde, siempre responde. A veces la respuesta es sí, a veces es espera, a veces es no, porque hay algo mejor preparado más adelante que todavía no podemos ver desde donde estamos parados. Pero nunca jamás hay silencio de parte de Dios hacia una oración genuina. Hay oídos que escuchan, hay un corazón que se conmueve, hay manos que comienzan a moverse en lo espiritual antes de que la manifestación llegue a lo físico. Padre, que quien ora contigo hoy sepa que fue escuchado, que cada petición, por pequeña o por enorme que parezca, llegó a los oídos del Dios que prometió responder. Con Él estaré yo en la angustia. Esta frase me rompe, Señor. No dice, alejaré la angustia. Dice,
Con Él estaré yo en la angustia. Hay momentos en la vida de fe que la angustia llega de todas formas. Hay pruebas que no son evitadas, sino atravesadas. Hay valles que no son rodeados, sino caminados de punta a punta. Hay noches que no son acortadas, sino vividas hasta el amanecer. Y en esos momentos, la promesa de Dios no es inmunidad al dolor. La promesa de Dios es presencia en el dolor. Estaré contigo en eso, no te miraré desde lejos, no esperaré que salgas del otro lado para entonces aparecer. Estaré contigo mientras atraviesas, estaré contigo cuando el camino sea oscuro y confuso. Estaré contigo cuando las lágrimas no paren. Estaré contigo cuando el cuerpo duela y el espíritu esté agotado. Estaré contigo cuando lo que más amas sea puesto a prueba. Con Él estaré yo. Padre, que en este momento la persona que está en la angustia más profunda reciba esta promesa como una certeza absoluta. No estás solo en esto, el Dios del universo está contigo en esto. Y si Él está contigo, la angustia no tiene la última palabra. Lo libraré y le glorificaré. La liberación llega. Ese es el destino del que habita en Dios. No es una posibilidad. Es una declaración divina. Lo libraré, dice Dios. Es un hecho. Es un evento que está en el calendario eterno de Dios sobre tu vida. Y después de la liberación, gloria. Tu historia de dolor, cuando Dios la redime, no termina solo en alivio. Termina en gloria, en testimonio, en una historia que otros necesitan escuchar porque les da esperanza de que si Dios hizo eso por ti, puede hacerlo por ellos también. El mayor ataque del enemigo no es lo que hace contra ti, es impedir que llegues a esa gloria, porque sabe que cuando llegues ahí, tu testimonio va a desencadenar liberación en generaciones enteras. Por eso pelea tan fuerte, por eso el camino a veces parece tan resistido, pero la gloria viene, está prometida, y nada puede detenerla en el nombre de Jesucristo, que está por encima de todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy declaramos y decretamos contra todo espíritu de miedo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, todo espíritu de miedo que operó sobre esta mente, sobre este corazón, sobre este cuerpo, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a la enfermedad, el miedo a la ruina, el miedo al juicio de los demás, el miedo que se instaló en la infancia a través de experiencias traumáticas, el miedo que llegó a través de generaciones familiares, todo ese miedo es atado en el nombre de Jesucristo y expulsado ahora mismo. No hay lugar para ti aquí. Esta vida está bajo la cobertura del Altísimo y el miedo no tiene autoridad donde mora el Espíritu de Dios. En su lugar, declaro poder. En su lugar, declaro amor. En su lugar, declaro dominio propio. Contra todo espíritu de enfermedad y muerte. Isaías 53:5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. La salud de esta persona fue comprada en el Calvario. No es una promesa que se espera, es una realidad espiritual que se reclama. Todo espíritu de enfermedad que intenta operar en este cuerpo es reprendido en el nombre de Jesús. Toda célula que está actuando fuera del diseño original de Dios es ordenada a volver al orden divino. Todo órgano bajo ataque es cubierto por la sangre de Cristo. Todo sistema del cuerpo que está funcionando en desorden es declarado bajo la autoridad del Dios que sana, contra maldiciones generacionales. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si en algún momento algún ancestro se involucró con prácticas que abrieron una puerta a la oscuridad, esa línea es cortada ahora mismo en el nombre de Jesús.
La maldición generacional no tiene autoridad sobre una vida cubierta por la sangre de Cristo. La cruz fue más poderosa que todo contrato que cualquier antecesor firmó con las tinieblas. La sangre de Jesús canceló toda deuda espiritual. Toda cadena heredada es rota ahora. Declaro bendición generacional en lugar de maldición. Declaro que los hijos de esta persona y los hijos de sus hijos crecerán en un linaje de fe, no de oscuridad. Contra todo ataque espiritual enviado por personas. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Si alguien pronunció palabras de maldición, si alguien realizó alguna práctica oscura con el nombre de quien escucha esto, si alguien envió intención de daño, todo eso choca contra el escudo de la fe y cae sin efecto. No necesitamos atacar a quienes nos atacan. Los dejamos en las manos de Dios. Pero sí declaramos que ningún arma forjada contra esta vida prosperará. No declaramos esto con presunción. Declaramos esto con fe. Y dejamos el resultado en las manos del Dios que sana, sabiendo que su voluntad es siempre para bien y nunca para destrucción. Todo espíritu de muerte prematura es detenido en el nombre de Jesucristo. Esta vida no terminará antes del tiempo designado por Dios. Esta vida cumplirá su propósito completo. Contra todo espíritu de derrota y bloqueo, Romanos 8 y 37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo patrón de derrota que se repitió en esta familia de generación en generación es cortado en el nombre de Jesús. Todo espíritu que bloqueó los avances, que cerró puertas antes de que se abrieran, que saboteó relaciones, que frustró proyectos y que hizo que los sueños siempre murieran a punto de realizarse, es atado, cortado y echado fuera. Declaro rompimiento sobre cada bloqueo. Declaro apertura donde hubo cierre. Declaro avance donde hubo estancamiento. Declaro favor donde hubo rechazo. Declaro restauración donde hubo pérdida. Contra todo espíritu de confusión. 1 de Corintios 14 y 33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Toda confusión sobre la identidad, sobre las decisiones que deben tomarse, sobre el camino que debe seguirse, es disipada ahora mismo. La niebla de confusión que el enemigo usa para paralizar y desorientar es disipada por la luz de la palabra de Dios. Declaro claridad, declaro discernimiento, declaro la mente de Cristo operando en quien escucha esto. Y aquí cerramos el frente espiritual activo con una declaración de paz. No vivimos en miedo al enemigo, vivimos en autoridad sobre el enemigo. No estamos a la defensiva, estamos firmes, declarando la victoria que Cristo ya ganó. El enemigo fue derrotado en el Calvario. Lo que ocurre ahora es simplemente hacer cumplir esa derrota en cada área específica de la vida. Hecho, sellado, declarado en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora vamos a orar de manera específica y precisa por cada área de la vida, porque el Salmo 90 no es una protección genérica, es una cobertura integral. Y quiero que cada persona que escucha esto sienta que la oración fue hecha con su nombre y su situación en mente. Por la mente, Señor, protege la mente de quien escucha esta oración. La mente es el campo de batalla principal, es donde el enemigo siembra más semillas, es donde los pensamientos de derrota, de muerte, de sinsentido, de desamor, de desesperanza intentan instalarse como si fueran verdades. Que la mente de esta persona sea renovada, como dice Romanos 12 y 2, que sea transformada por la palabra de Dios. Que los pensamientos que no vienen de ti sean identificados, rechazados y reemplazados por la verdad de tu palabra. Cubre toda batalla mental, la ansiedad, la depresión, los pensamientos obsesivos, el trauma que no ha terminado de procesarse, el duelo que todavía está abierto,
la herida de la infancia que todavía sangra en silencio. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde esta mente. Que el Espíritu Santo llene cada espacio que el miedo y el dolor intentaron ocupar. Por las relaciones y la familia, Señor, cubre cada relación importante de quien escucha esto. El matrimonio que está bajo presión, que la sangre de Cristo cubra ese vínculo, que la comunicación sea restaurada, que el amor que existió sea avivado, que el perdón fluya donde hay herida, que lo que el enemigo intentó destruir sea reconstruido por tus manos. Los hijos, que los ángeles los cuiden en todos sus caminos, que crezcan en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, que la generación siguiente sea más fuerte en la fe que la generación anterior. Los padres, los hermanos, los amigos cercanos, cúbrelos, Señor. Alcánzalos con tu presencia, por el propósito y el destino. Padre, nadie que fue creado por ti llegó a este mundo sin propósito. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú tienes planes específicos, buenos planes, planes de futuro. Actívalos hoy. Despierta los sueños que el enemigo intentó enterrar. Devuelve la visión que el desánimo apagó. Abre los caminos que la confusión cerró. Que cada persona que escucha esto despierte a su propósito divino con una claridad que no puede ser fabricada ni explicada, sino solo recibida como regalo de Dios, por el cuerpo. Señor, este cuerpo fue creado por ti y le pertenece a ti. Cúbrelo de toda enfermedad. Fortalece el sistema inmunológico que fue diseñado para defender. Restaura lo que fue dañado. Lleva sanidad a lo que está en proceso de enfermedad. Detén lo que intenta avanzar sin autorización divina. Para quien está esperando un diagnóstico con miedo, que el miedo sea reemplazado por la paz y que el resultado sea favorable. Para quien ya recibió un diagnóstico difícil, que sepa que el médico más grande del universo también está trabajando en su caso. Para quien vive con dolor crónico, que la misericordia de Dios toque ese cuerpo con sanidad. Por las finanzas. Padre, muchas personas que escuchan esta oración están en angustia financiera, deudas que crecen, empleos que no alcanzan, puertas que parecen cerradas. Tu palabra en Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que falta, conforme a sus riquezas. Padre, abre puertas de provisión que el enemigo intentó cerrar. Desata favor sobre los emprendimientos y trabajos de quien ora. Multiplica como multiplicaste los panes y los peces. Trae soluciones creativas que nadie en el plano natural hubiera podido diseñar. Restaura lo que fue perdido. Devuelve lo que fue robado. Que la mano del Altísimo opere sobre las finanzas de esta persona de una manera que solo Dios puede explicar. Que la opresión que intentó instalarse esta noche sea expulsada en el nombre de Jesús. Que el sueño sea restaurado, que sea un sueño de paz, de reposo genuino, de renovación. Que los sueños que vengan esta noche sean sueños de Dios, sueños de propósito, de dirección, de paz. Y que los sueños perturbadores, las pesadillas, los sueños que dejan la mente agitada, sean cancelados en el nombre de Jesús, porque no vienen del Dios de paz. Duerme, descansa, Él te guarda esta noche. Y mañana, cuando amanezca, las misericordias de Dios serán nuevas. Ahora quiero hablarle a alguien específico, a la persona que está escuchando esta oración con el corazón dividido, la persona que quiere creer, pero que tiene demasiadas preguntas sin respuesta, la persona que fue a la iglesia por años y luego vivió algo que sacudió todo lo que creía, la persona que oró con fe y lo que oró no llegó, la persona que perdió algo que no debía perderse, un hijo, un matrimonio,
una salud, una oportunidad, y que todavía no encontró la manera de reconciliar ese dolor con la idea de un Dios bueno y omnipotente. No voy a decirte que es fácil, no voy a darte respuestas sencillas a preguntas complicadas. Lo que sí voy a decirte es esto: la duda no te descalifica ante Dios. El hombre que más páginas tiene en el Antiguo Testamento, David, escribió salmos que son clamores de duda y abandono. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La duda es parte de la experiencia de fe, no su ausencia. La fe que nunca fue probada es fe que nunca fue realmente ejercida. Y Dios no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que sigas en el camino con lo que tienes. Job lo vivió, perdió todo. Y en medio del dolor más oscuro, dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso no es negación del dolor, es fe que sobrevive al dolor. Señor, para quien está en ese lugar de duda ahora mismo, haz algo que yo no puedo hacer con palabras. Toca su corazón directamente. Llega a donde los argumentos no llegan. Habla a donde el dolor amordazó la razón. Recuérdale que la duda no rompe el pacto, porque el pacto está fundado en tu fidelidad, no en la nuestra. Y si apenas hay un hilo de fe, solo un hilo, ayúdale a sostenerlo. Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Esa oración es suficiente. Esa honestidad ante Dios es suficiente. Él trabaja con lo que hay. Padre, llegamos al cierre de esta oración larga y poderosa. Y antes de terminar, vamos a sellar todo lo que fue declarado. Sellamos con la sangre de Jesucristo cada declaración que fue pronunciada aquí. Sellamos con la palabra de Dios cada promesa que fue reclamada. Sellamos con el nombre de Jesús cada atadura que fue realizada. Sellamos con el fuego del Espíritu Santo cada área que fue cubierta en oración. Y ahora, en voz alta, con fe y convicción, hacemos las declaraciones finales. Hay personas que llegan a esta oración no en el amanecer, sino en la medianoche de su alma. Esta sección es para ti, para el que no puede dormir, para el que se despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y no sabe por qué, para el que lleva días sin dormir bien, con sueños perturbados, con una sensación de opresión que no se va aunque intente ignorarla, para el que tiene miedo de apagar la luz, para el que, en el silencio de la noche, siente que las fuerzas de la oscuridad se hacen más presentes y más amenazantes. El Salmo 91 habla específicamente de esto. No temerás el terror nocturno. El terror nocturno no es solo un fenómeno psicológico, es también una realidad espiritual. Hay operaciones que el enemigo prefiere llevar a cabo en las horas nocturnas cuando la guardia baja, cuando el cansancio hace que la resistencia espiritual sea más frágil, cuando el silencio amplifica cada pensamiento oscuro. Pero el Dios que cuida a sus hijos no duerme. El Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Él vigila. Mientras descansas, Él está de guardia. Mientras tu mente se apaga por el sueño, su ojo sigue sobre ti. Para quien está en la oscuridad de la noche ahora mismo, Padre Celestial, en este momento de la noche, tu Hijo acude a ti. El silencio de este cuarto se llena de tu presencia. La oscuridad de esta habitación es iluminada por tu luz, porque ni las tinieblas te ocultan de ti, como dice el Salmo 139, que esta persona, en este momento exacto, sienta que no está sola, que los ángeles asignados a su vida están presentes ahora mismo, en este cuarto, en este espacio. Declaro que soy hijo del Altísimo, que mi identidad no está en mi pasado, en mis errores, en lo que otros dijeron de mí, ni en lo que yo mismo creí en mis peores momentos.
Mi identidad está en Cristo Jesús, y en esa identidad soy amado, redimido, perdonado y libre. Declaro que habito al abrigo del Altísimo, que este no es solo el lugar al que vengo en crisis, es mi hogar espiritual permanente. Y porque habito ahí, la sombra del Omnipotente me cubre en este momento y en cada momento del día que está por venir. Declaro que ningún arma forjada contra mi vida prosperará, que toda estrategia del enemigo diseñada contra mi salud, mis finanzas, mi familia, mi mente, mi propósito y mi paz es desbaratada por la autoridad del Dios que me cuida. Declaro que los ángeles del Señor están acampando alrededor de mí y de todo lo que me importa, que no estoy desprotegido, que no estoy expuesto, que hay una dimensión espiritual de cuidado divino que opera sobre mi vida, aunque no pueda verlo con ojos físicos. Declaro que soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó, que la victoria no es una posibilidad futura, es mi postura actual, que camino como quien ya sabe el resultado, porque el resultado fue decidido en la cruz hace 2000 años. Declaro que el miedo no tiene lugar en mi vida, que donde había terror hay paz, que donde había ansiedad hay confianza, que donde había duda hay certeza fundada en el carácter de Dios, que donde había oscuridad hay la luz del Espíritu Santo. Declaro que este día le pertenece a Dios, que cada paso que dé hoy será guiado por su mano, que cada decisión estará iluminada por su sabiduría, que cada encuentro tendrá su propósito, que cada desafío tendrá su respuesta. Declaro que la bondad y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida, que no hay día en que su cuidado se detenga, que no hay circunstancia en que su amor falle. Declaro que bajo las alas del Altísimo estoy seguro, ahora y siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, hay personas que llegan a esta oración en el punto más bajo que han conocido en su vida. Personas que llegaron aquí porque ya no saben a dónde más ir, que probaron todo lo demás, que han cargado tanto por tanto tiempo que el cuerpo ya no puede más, que piensan que tal vez sería mejor no estar aquí, que sienten que son una carga para quienes aman, que el dolor se hizo tan constante que comenzaron a dudar de que alguna vez va a terminar. Si esa persona eres tú, necesito que escuches lo que viene a continuación con todo tu ser, no con la parte lógica, que está cansada, no con la parte emocional, que está agotada, con lo más profundo de ti, con ese lugar interno donde todavía hay una chispa de vida que el dolor no ha podido apagar, aunque a veces sientas que es casi imperceptible. Dios te ve en este momento exacto, no como un caso, no como un número. Te ve a ti, con tu nombre, con tu historia específica, con el peso exacto de lo que estás cargando, y lo que siente hacia ti no es indiferencia, no es impaciencia, no es juicio, es amor. Un amor que no puedes fabricar, que no puedes merecer, y que no puedes perder por más oscuro que sea el lugar donde estás parado ahora mismo. El profeta Elías, en Primera de Reyes 19, llegó a un punto en que se sentó debajo de un enebro y le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida». El hombre más poderoso del momento profético de su generación llegó al límite, se sentó, se rindió, quiso que todo terminara. ¿Y qué hizo Dios? No lo regañó. No le explicó que debía ser más fuerte. No le dio una lista de cosas que tenía que hacer mejor. Le envió un ángel. Le dio comida. Le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Eso es lo que Dios hace con los que llegaron al límite. No los abandona, los alimenta, los toca, los manda de regreso al camino con fuerzas renovadas que no vinieron de ellos mismos, sino del cuidado directo del Dios que los ve. Padre, en este momento, sé el ángel que toca al que llegó al límite. Lleva consuelo donde el dolor cerró todas las puertas. Lleva esperanza donde la desesperanza convenció al alma de que ya no había camino.
Lleva tu presencia donde el vacío se hizo tan grande que parecía haberse tragado todo lo demás. Que esta persona sepa que este no es el final de su historia, que el dolor que siente ahora no es prueba de que todo terminó, es prueba de que está viva, de que todavía hay algo que puede ser transformado, restaurado y redimido. Job 14:7 dice: si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Un árbol cortado parece terminado, pero de la raíz puede surgir algo nuevo. Eso es lo que Dios hace con las vidas que llegaron al límite y que todavía tienen esa última raíz que no soltó. Señor, sé la savia que sube por esa raíz. Sé el renuevo que nadie esperaba. Sé el milagro que ocurre cuando el ser humano dice: ya no puedo más, pero aquí estoy. Y si esta persona puede hacer una sola cosa ahora mismo, seguir respirando, seguir aquí, seguir poniéndole el pie delante al otro, aunque no vea el camino, eso es suficiente. Dios hace el resto. Esto no es el final, es un momento en el camino. Y el camino todavía lleva a lugares que no puedes imaginar desde donde estás parado ahora. Por los que perdieron a alguien. Padre, esta oración también cubre a los que caminan en duelo, a los que perdieron un hijo, a los que perdieron un padre o una madre, a los que perdieron una amistad que era más que una amistad, a los que perdieron un sueño que era tan parte de su identidad que la pérdida del sueño se sintió como la pérdida de ellos mismos. El duelo es uno de los lugares más solitarios de la experiencia humana. Puedes estar rodeado de personas y sentir que nadie entiende exactamente el tamaño del hueco que quedó, pero Dios tiene acceso. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está, no distante. En el mismo lugar donde está la herida, presente en el duelo de una manera que ninguna persona puede replicar. Padre, que tu presencia sea el consuelo que las palabras humanas no pueden ofrecer. Que tu cercanía llene los espacios que nadie más puede llenar. No te pedimos que elimines el dolor del duelo, porque el duelo es la expresión del amor que no sabe dónde ir cuando su objeto desaparece. Pero sí te pedimos que en medio del dolor esté tu consuelo, tu presencia y la esperanza de que lo que el tiempo se lleva, la eternidad puede restaurar. Por los que esperan un milagro. Señor, hay personas que llevan años creyendo en algo que todavía no se materializó, el hijo que esperan y que todavía no llega, el matrimonio que creen que Dios tiene para ellos y que parece no aparecer, la restauración de una relación rota, el negocio que después de tanto trabajo todavía no levanta, la puerta ministerial que parece abrirse para todos menos para ellos, la sanidad que oraron con fe y que no llegó de la manera que esperaban. La espera es una de las pruebas más difíciles de la fe. Abraham esperó 25 años entre la promesa y el cumplimiento. José esperó más de 13 años entre el sueño y el trono. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. La espera de Dios nunca es abandono, siempre es preparación. No solo está preparando la respuesta, está preparando a quien va a recibirla. Porque muchas veces el milagro que pedimos requiere una versión de nosotros que todavía no existía cuando empezamos a pedir. Padre, para quien está en la espera larga, que no pierdan la fe, que la promesa que recibieron no muera en el corazón por el paso del tiempo, que la espera no se convierta en amargura, sino en profundidad de carácter, y que en tu tiempo perfecto, que no siempre es nuestro tiempo preferido, pero siempre es el tiempo correcto, el milagro llegue. Que llegue con la fuerza de todo lo que fue preparado en el silencio. Que llegue con la belleza de lo que fue sembrado con lágrimas y cosechado con canto. Antes de cerrar esta oración, necesito hablar sobre identidad. Porque gran parte de la batalla espiritual que enfrentamos no es contra circunstancias externas,
es contra mentiras internas. Es contra la narrativa que el enemigo construyó sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. El enemigo sabe algo que muchos creyentes olvidan. Si puede convencerte de que eres menos de lo que Dios dice que eres, puede limitarte sin disparar una sola flecha, porque te disparaste a ti mismo. ¿Cuáles son las mentiras más comunes que el enemigo usa? Eres demasiado para ser amado realmente. Tu pasado te descalifica para tu futuro. Dios puede usar a otros, pero a ti tienes demasiado historial. La gente que te conoce de verdad no podría amarte si supiera todo. Eres un fraude espiritual. Ya es demasiado tarde para ti. Siempre vas a ser así. ¿Reconoces alguna de esas voces? Son mentiras, estructuradas con precisión, diseñadas para sonar como la propia voz de tu conciencia para que no las identifiques como externas, diseñadas para que las defiendas cuando alguien intenta contradecirlas, diseñadas para que construyas una identidad alrededor de ellas y luego protejas esa identidad falsa como si fuera la verdadera. Pero la palabra de Dios dice otra cosa completamente diferente. Dice en Efesios 1:4 que fuiste escogido antes de la fundación del mundo, antes de que existieras, antes de cualquier error, antes de cualquier historia, antes de cualquier cosa que pudieras hacer bien o mal. Dios ya te había escogido. Dice en Romanos 8, y aunque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay un poco. Cuando estás en Cristo, la condena quedó vacía. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta oración. Si llegaste hasta aquí, hay algo que me gustaría pedirte. Si esta oración tocó algo en ti, si en algún momento de este tiempo sentiste que Dios te estaba hablando directamente a tu situación específica, a tu dolor específico, a tu necesidad específica, escribe en los comentarios amén. Habito al abrigo del Altísimo. Esa no es solo una frase, es una declaración de fe tuya. Es tu voz diciéndole al cielo, recibo estas promesas, las creo, las activo sobre mi vida. Y si tienes una petición de oración, algo específico por lo que necesitas que oremos juntos, déjala también en los comentarios con tu nombre. Porque aquí somos una familia, y las familias se cuidan. Si este canal se ha convertido en tu hogar espiritual, si aquí encuentras la cobertura y la palabra que tu alma necesita cada día, suscríbete y activa la campanita. Porque la cobertura espiritual no es algo que se activa una sola vez, es algo que se renueva cada día. Y aquí hay una nueva oración esperándote mañana. Y el día siguiente, cada mañana, una palabra que cubre, que fortalece, que declara victoria sobre tu vida. Y antes de irte, recibe esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6 y 24, 26. Esa es la bendición sacerdotal más antigua de la Biblia. Y hoy es pronunciada sobre tu vida con toda la autoridad que el nombre de Cristo confiere. Que Dios te cuide en todos tus caminos. Que sus ángeles acampen alrededor de todo lo que amas. Que esta semana sea marcada por la mano del Altísimo, obrando de maneras que no tienes cómo explicar con la razón. Y recuerda siempre, bajo las alas del Altísimo, nunca estás solo, nunca. Dios te guarda, hoy y siempre. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Dice en Efesios 2 y 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura, en griego poema, de donde viene la palabra poema. Eres el poema de Dios, su obra de arte. Creado con intención,
con propósito, con belleza que tal vez tú no puedes ver todavía porque la estás mirando desde adentro y muy de cerca. Y hay buenas obras preparadas de antemano, no improvisadas, preparadas, listas, esperando que tú camines hacia ellas. Padre, en este momento, haz algo profundo en la identidad de quien escucha esto. Que las mentiras del enemigo sean identificadas como lo que son, mentiras. Que la condenación que cargó por años sea soltada como la carga innecesaria que siempre fue. Que la imagen que tiene de sí mismo sea actualizada con la imagen que tú tienes de él. Que se mire con los ojos de Dios. Que se vea como lo que es, amado, escogido, portador del Espíritu Santo, equipado para el propósito que Dios diseñó específicamente para su vida. No una versión de descarte, no un plan B, alguien a quien Dios nunca soltó, alguien cuya historia todavía no terminó. Elige creerle a Dios. Esa elección, hecha con la pequeñísima fe que todavía tienes, aunque estés dudando, activa el poder del Dios Altísimo sobre tu vida de maneras que no puedes prever. Y una vez que esa maquinaria divina se pone en movimiento, nada puede detenerla. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Eso es una promesa, y Dios cumple sus promesas, siempre.